Y empezando este recorrido de consumo, justo ahorita que está arrancando, estábamos viendo uno de los aspectos más importantes en este 2008 Hybrid. Y es que las denominaciones comerciales y la técnica real del carro pueden confundir mucho a la gente ahora que los híbridos están tan difundidos en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo leo un comunicado directo de Peugeot, va a decir que es un mild hybrid. El nombre comercial no dice mild hybrid, sino que dice hybrid. Pero si nos podemos analizar el funcionamiento real de este Peugeot, podríamos definirlo perfectamente como un híbrido convencional y no como un mild hybrid. ¿Por qué? Porque un híbrido ligero, tal como hemos conocido la gran mayoría de híbridos ligeros en este mercado, no tiene una autonomía eléctrica. Y este Peugeot 2008 híbrido que estamos probando en exclusiva, de hecho se trata de un prototipo modelo 2023 que trajeron a Colombia para hacer pruebas previo a su lanzamiento en el país. Esto sí tiene autonomía eléctrica, hasta 30 kilómetros teóricamente. Sin embargo, en esta unidad no hemos podido pasar de 15 kilómetros por hora en ese modo eléctrico, y por un máximo de 1 kilómetro. Y muchos dirán, 1 kilómetro no es mucho, pero hay algo muy importante, hay un asterisco muy grande ahí, y es que para las condiciones de manejo de un híbrido, 1 kilómetro va a ser en ciudad. Entonces aquí un adelantamiento rápido, porque si no nos vamos a quedar acá toda la vida. Listo. Volviendo al tema, 1 kilómetro no parece mucho, pero ese kilómetro de autonomía se está regenerando continuamente, porque es una batería de apenas 0.9 kilowatts hora y más o menos unos 0.5 kilowatts hora útiles. Es una batería muy fácil de regenerar en su carga, con cualquier inercia, con cualquier etapa de frenado. Entonces en la práctica tenemos más de 1 kilómetro disponible cuando lo necesitamos, que es no solo en las fases de detención cuando estamos parando, que eso es donde normalmente funciona bien un mild hybrid, sino cuando arrancamos, cuando vencemos esa inercia desde ceros. Ahí va a ser la clave en donde vamos a podernos desplazar en modo eléctrico desde el arranque, y cuando arrancamos es precisamente cuando estamos gastando más combustible. Porcentualmente en el manejo urbano tuvimos una diferencia importante con respecto a la versión convencional, y en carretera ya vamos a ver cuál va a ser esa diferencia, porque sí es posible lograr consumos espectaculares. Sin embargo, nosotros tratamos de ser muy realistas en lo que hacemos, porque puede llegar un ingeniero, ir a 60 kilómetros por hora, apagar el aire acondicionado y ser perfectamente fino en su manejo, pero eso no lo van a hacer todos. Nosotros tratamos de recrear un estilo de manejo un poco más rutinario, y eso evidentemente se reflejará en los números. Y otro aspecto muy importante, estamos estandarizando lo más que podemos esta ruta de consumo. ¿Por qué? Porque justo atrás mío viene el Peugeot 2008 en su versión GT Line, actualmente a la venta en Colombia en su versión de gasolina convencional, con el mismo motor de 3 cilindros turbocargado de esta versión, solo que en vez de esta caja de doble embrague en la versión híbrida, vamos a tener una caja automática convencional en la versión, pues valga la redundancia, convencional, o la versión normal, la versión que siempre hemos tenido del 2008. Y hay otras diferencias técnicas más allá de lo que les he mencionado de esa autonomía eléctrica, que sí es posible en la híbrida, que también van a incidir. ¿Por qué? Porque este prototipo tiene unas Goodyear Efficient Grip con un treadwear de 360. Entonces son unas llantas un poco más duras que las Bridgestone de la otra versión, que es un treadwear de 300, una llanta un poco más enfocada al agarre, mientras esta trata de reducir la resistencia a la rodadura. Y eso no va a ser tan relevante en ciudad, pero sí cuando uno empieza a ganar velocidad y uno depende más de la inercia para reducir ese consumo. Y algo muy importante también para aclarar, los consumos incluso pueden ser mejores. ¿Por qué? Porque tratándose esto de un prototipo, no de un modelo de producción como el que eventualmente se venderá en Colombia, el funcionamiento
la suavidad del funcionamiento, el refinamiento y además la eficiencia puede mejorar aún más. Así que ahora vamos a ver qué cambios vamos a tener en la versión convencional. Y bueno, ya llegamos ahora a la versión normal y sigamos hablando de algo, de la estandarización, porque para nosotros los datos son muy importantes. Siguiendo con esa estandarización, la presión de las llantas en ambas versiones está puesta como lo especifica la fábrica. Para carga baja, 32 libras, el tamaño de las llantas es el mismo, ya les dije que no es la misma referencia, distintas marcas, distinto tipo de llanta, pero mismo tamaño y misma presión. Incluso siendo un poco más quisquillosos, llegamos al extremo de dejar la climatización en el modo automático intermedio a 21 grados y medio. Así es como hacemos normalmente las pruebas. La idea es que todo sea lo más comparable posible y más para mostrarles las diferencias entre estas dos versiones. Sin embargo, hay algo para destacar y es que la base en la versión normal, la base mecánica es muy eficiente. No tiene la misma caja, pero sí el mismo motor. Y este ha sido siempre un motor que yo he manejado en repetidas ocasiones desde que salió al mercado, que se ha destacado, uno, por una respuesta bastante pareja y bastante buena. Dos, por ser bastante bueno en sus consumos con todo y su buena entrega de torque. Sí hay una diferencia importante en la respuesta. ¿Por qué? El torque en ficha técnica es el mismo. La potencia son 6 caballos menos en la versión gasolina normal, en la versión gasolina convencional. Y eso a algunas personas no les hará sentido. ¿Por qué? Porque la parte eléctrica acoplada a la caja de cambios en la versión híbrida, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener 29 supuestos caballos adicionales y además va a tener 55 newtons, pero eso es un boost, eso no es una suma lineal con la potencia del motor. Hay mucha gente que cree que un híbrido convencional o un híbrido ligero van a tener esa suma lineal. Entonces, tengo 29 caballos más, entonces paso de 130 y le sumo 29 y al torque le sumo 55 newtons. No, eso no funciona así. Lo que hace ese boost de la hibridación ligera es llenar la curva de torque y optimizar la respuesta a lo largo del rango de giro del motor. Entonces, mientras yo acá en el mismo modo de manejo, en esta versión normal, tengo que oprimir un poco más el acelerador o puedo depender más de que baje un cambio, allá la respuesta es mucho más lineal porque tengo esa parte eléctrica llenando los vacíos del motor de combustión. No es que tenga per se una potencia conjunta mayor, sino que tengo una respuesta más lineal, más pareja, y eso no solo mejora la eficiencia porque reduce la necesidad de presionar el acelerador, sino que mejora el agrado de uso y la suavidad. Y sumémosle que la caja de doble embrague con todo y en ese prototipo en donde no está del todo pulida, es más suave entre marchas, entre transiciones de marcha es más suave. Entonces eso también mejora esa suavidad de uso y eso va a mejorar el agrado general en el día a día en la versión híbrida, porque uno, la vamos a poder usar todos los días, dos, se va a manejar mejor y tres, va a ser más eficiente según las condiciones, mucho más eficiente, o puede que más eficiente, pero no en una diferencia dramática, pero de una u otra forma va a haber una diferencia. Y eso es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que los híbridos ligeros son un fraude y no podemos ser tan simples en la vida. Hay muchas diferencias técnicas, sobre todo entre estas dos 2008, que hacen que sí haya una diferencia y que sí haya un beneficio palpable, más allá del de evitar la arbitrariedad del pico y placa. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.